Vamos a preguntárselo a alguien que entiende mucho de esto, Jorge Suárez Vélez. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Con mucho gusto saludarte, Leonardo. Oye, pues, ¿cuál es tu punto de vista? Si se ha aprobado ya, digamos, ha salido ya la ronda de los congresos estatales y es un hecho que habrá esta reforma judicial. ¿Qué impacto prevés tú que pueda tener en la economía, en la relación con los Estados Unidos, en la continuidad del TEMEC? Jorge. Tiene impacto en las tres cosas que mencionaste. Por un lado, acuérdate de algo muy importante. México termina este año con un fuerte déficit fiscal de 6.9 puntos del PIB. Tenemos, por el otro lado, que financiar la deuda de entidades como Pemex, que requerirá de pagos enormes en los próximos años. Entonces, para que nos hagamos de esos recursos no va a ser nada fácil en un entorno como este. O sea, la realidad es que para los inversionistas internacionales, el ir a un país donde sabes que no vas a tener recurso legal, si el Estado toma alguna decisión en tu contra o si algún poder fáctico, digamos, la emprende contra ti, pues simplemente cancela la posibilidad de que haya inversión. Hay quien dice, bueno, seguirá habiendo inversión. Claro, en Zimbabue hay inversión, en Namibia hay inversión. El tema es a qué tasa de rendimiento inviertes para compensar el riesgo que estás tomando. Por el otro lado, como tú señalas, el tema del Tratado de Libre Comercio es delicado. O sea, sabes que tenemos una revisión del tratado en 2026 y esta reforma es violatoria del tratado, como también lo sería que cancelen órganos autónomos como, por ejemplo, IFT, que está expresamente manifiesto en Establecido el en el tratado. tratado, ¿sí? Tienes que tener estos órganos regulatorios con autonomía. Entonces, estamos jugando con fuego en esto. Y quizá el tercer punto que yo haría, Leonardo, es el tema del grado de inversión. Para los que nos escuchen que no saben qué es eso, básicamente lo que quiere decir es que las calificadoras lo que miden es la probabilidad que hay de que tú pagues lo que debes. Cuando es probable que vayas a pagar lo que debes, te dan una calificación de grado de inversión. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, es el grado de la calificación de crédito más alta del mundo, es AAA. La de, por ejemplo, Alemania quizás es AA, o sea, AAA, AA, México es triple B. De triple B para arriba se considera grado de inversión, lo que quiere decir es que es altamente probable que pagues lo que debes. Una vez que bajas por abajo de triple B, entras en la categoría de bono chatarra o de deuda que ya no es tan claro si te van a pagar, lo cual implica que tienes que pagar tasas de interés mucho más altas para que te presten. Si México pasa esa frontera, mucho dinero institucional, por ejemplo, que proviene de fondos de pensiones o de entidades estatales internacionales, por ley no puede invertir en tu deuda. Entonces, es bien grave que perdamos el grado de inversión. Salió hoy Moody's diciendo que la reforma judicial pone en riesgo esta condición para México y pone en riesgo el financiamiento, por ejemplo, de entidades como Pemex, etcétera. Fue una primera nota breve y para llamar la atención sobre esto que está ocurriendo, pero el que se diga que la reforma judicial no va a tener impacto es brutalmente irresponsable, porque el impacto va a ser enorme, va a implicar mucho menos crecimiento económico, va a implicar un encarecimiento de la deuda de México, va a implicar tasas de interés más altas y potencialmente también un peso más débil. Sí, claramente, y hay una negación de la evidencia, porque bueno, no ha habido un actor, ¿no?, que salga y diga, oiga, qué reforma más interesante. Es una reforma, en el mejor de los casos, pintoresca, pero no parece que ningún país haya logrado catapultar, o sea, hacer una, digamos, espacio de prosperidad económica, modificando instituciones que generan más incertidumbre. Pero te pregunto en términos más amplios, México está creciendo al 1%, Estados Unidos ha crecido al 3%, es decir, la diferencia sigue siendo muy amplia y se nos sigue yendo el tren, ¿no?, de la, digamos, crecer a velocidades que nos acerquen en los próximos años a los Estados Unidos. Habrá que hacernos a la idea de que este país tenderá a crecer inercialmente per secula seculorum, Jorge. Mira, lo que tenemos que entender es que un crecimiento del 1%, la implicación que tiene es que la población crece más que eso. Es decir, lo que si fuera un pastel, no es un pastel que crece muy lento, pero hay cada vez más comensales en la mesa, o sea que cada quien le va tocando una rebanada más pequeña. Y como bien dice Estados Unidos, siendo una economía la más grande del mundo y muy desarrollada, es increíble que haya crecido en estos 5 años 120% más que nosotros, en términos de tasa. Entonces, algo estamos haciendo mal. ¿Qué hicimos mal en ese sexenio? Lo primero es el abasto de energía. El haber echado para atrás la reforma energética que se había hecho donde permitías participación de capital privado,
lo que hace es que para industrias que se quisieran establecer en México, saben que no van a tener abasto suficiente, no van a tener abasto a un precio razonable y que la calidad del abasto va a ser malo porque la Comisión Federal de Electricidad quema combustóleo, por ejemplo, para generar electricidad, lo cual deja una huella ambiental muy grande. Ahí está el reto. Oye, me da pena, pero me va a sonar la campana, Jorge. Te agradezco mucho el tiempo y te mando un gran abrazo. Muchísimo gusto saludarte. Te mando un abrazote de regreso. Cuídate mucho. Pausa, volvemos.